Audiencias públicas vinculantes. Acá se han realizado, pero no son vinculantes. Igual en algún punto han marcado la cancha, porque después los aumentos no han sido tantos, si bien han sido muchos, pero no tantos como pretendía por allí el Estado. De todas formas, más falta esta herramienta, porque digo, hay un desgaste en las audiencias, presentaciones, exposiciones, números, pero después digo, ¿para qué se hace la audiencia si...? Sí, sería mucho peor, ¿no? Si no existieran las audiencias. Como vos decís, claramente. Aguas Provinciales había pedido el 90% el año pasado y después aumentó el 70%. Que igual es muchísimo, pero muchísimo. No llegó al 90%. Y la electricidad logramos en la audiencia pública. Cuando vos en una audiencia pública dejás sin argumento a los funcionarios, ya que los funcionarios tengan que ir a dar explicaciones de audiencia pública, es importante. Pero las organizaciones en defensa de los usuarios, que es una herramienta fundamental, que representan a la gente, que no tienen color partidario, van a las audiencias públicas y juegan un papel muy importante. Entonces, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido contundente cuando fue el año pasado el debate sobre el gas, en que la audiencia pública no es para la tribuna, la audiencia pública no fija un porcentaje exacto del aumento tarifario, pero sí marca un camino. Claro. Entonces me parece que por eso la aprobación el jueves pasado de nuestro proyecto de ley, la media sanción, creo que marca ese camino de que esa audiencia pública, el funcionario después entre cuatro paredes no defina lo que quiera. O sea que la participación social en esa audiencia pública son fundamentales. Última, y antes de preguntarle a Silvia por el aborto, porque no la quiero dejar pasar. ¿Cuál es la independencia política y económica que tienen los gobiernos provinciales a la hora de definir las acciones que se van a realizar en cada lugar con la dependencia del ingreso que viene de Nación? Y en Santa Fe el caso puntual además de una deuda millonaria que no se pagó durante la gestión de los Kirchner, ¿no? Ahora Macri la tiene que pagar, pero lo que no llegó a Santa Fe no llegó durante la gestión de los Kirchner. Sí, vivimos una realidad donde el federalismo es letra muerta en la Constitución Nacional y donde hay que ir a golpear a Balcarce 50 en la ciudad de Buenos Aires por los fondos. Esto viene un deterioro del federalismo. Fíjate vos que en el año 84, cuando comienza el periodo democrático, la participación de las provincias en la torta nacional era un 74% para las provincias y un 26% para la nación. Ahora se invirtió. O sea que ahora... En el mismo porcentaje, pero al revés. Casi en el mismo porcentaje al revés. Exactamente. O sea que hemos visto cómo en una cantidad de años las provincias cedieron, y esto fue por los pactos fiscales en los 90. Por eso digo, eso condiciona decisiones de gestión. Totalmente. Y el último pacto fiscal que firmó el gobernador, que firmaron todos los gobernadores, salvo San Luis, y La Pampa no ratificó, condiciona totalmente, creo que fue un error firmarlo desde mi punto de vista. Santa Fe cobró el 15% de la coparticipación y está mejor hoy financieramente gracias a que en un momento se plantó. Si no se hubiera plantado... Fue la primera provincia que hizo además una presentación judicial. Exacto, y fue una política donde acompañaron todos los partidos. Fue la presentación que hizo Hermes Wiener, acompañó Reutemann, acompañó Bey, estuvimos nosotros también como senador nacional, y creo que eso fue importante y posibilita que hoy estemos cobrando ese 15%. Yo creo que no se debía haber firmado ni el pacto fiscal y se debía exigir a la Corte, porque la Corte ya falló, el cobro de esos 53.000 millones de pesos. Bueno, lo tiene que pagar ahora y de esta manera. Los fallos de la Corte no se discuten, se cumplen, es lo que me pasó a mí con el contrato YPF-Chevron. O sea, la Corte falló y después YPF quiso demorar hasta darme el contrato, hasta que le dijo, señores, esto lo sabe un estudiante del secundario y lo sabe cualquier estudiante de Derecho. Los fallos de la Corte son inapelables, con lo cual la Nación nos tiene que pagar esos 53.000 millones de pesos. Esperaremos, porque me parece que todavía va para largo. Silvia, no te quiero desaprovechar el tema del aborto, es un mes de definiciones, con muchos legisladores nacionales indecisos. Digo que es un punto que uno en todo caso cuestiona, porque después de todo el debate público que ha habido, las posturas, que haya un legislador que hoy te diga, no, ni... Bueno, creo que no están indecisos, creo que tienen una manifiestan públicamente. Claro, no lo manifiestan públicamente, ¿no? Creo que lo importante es, la sociedad ha empujado que se abra el debate. Pensemos 13 años
donde la campaña insistentemente ha pedido, ha exigido que se abra el debate en el Congreso de la Nación, y ahora es un debate que se ha abierto porque la sociedad empujó para que se abriera. Y durante estos 2 meses lo que vimos que ahora la sociedad empuja para que se apruebe la ley. Por eso tengo suma confianza en que el miércoles se va a aprobar la ley y luego habrá un debate y lo aprobará el Senado, espero, antes de fin de año. ¿Tenés idea de porcentaje en las cámaras de legisladores varones y legisladoras mujeres? Ninguna cámara supera el 40%, hay 35 a 36%. Eso ocurre en todas las legislaturas del país y en las 2 cámaras en el orden nacional. Por eso insistimos en la necesidad de la paridad, ¿no? Porque claro, la ley de cupo quiso ser el piso y no el techo en el que se transformó, ¿no? Y después de tantos años, más de 20 años, se está planteando la paridad, hay paridad en el orden nacional, nosotros la hemos aprobado en la legislatura santafesina, en la Cámara de Diputados, y esperamos también que sea ley antes del próximo calendario electoral. ¿Se apruebe o no se apruebe lo del aborto? ¿Es un triunfo igual? Hay un cambio cultural enorme. La transformación que se ha producido en estos 2 meses de debate es impresionante. Hay una enorme cantidad de anécdotas de personas muy jóvenes, generalmente mujeres, que en la mesa familiar exigen una definición a los adultos de la familia, y una definición a favor de la legalización con argumentos que han escuchado y que han hecho propios. Lo que es bien importante es lo que está ocurriendo a nivel de las escuelas secundarias, donde se han apropiado de esta agenda de género mujeres muy jóvenes que antes no participaban del movimiento de mujeres, ¿no? Así que creo que ese cambio cultural es impresionante y que no tiene marcha atrás. Yo siempre digo que ninguna mujer pasa por una instancia de aborto alegremente y como si no pasara nada, que probablemente la discusión es previa al tema del aborto. ¿Y qué es lo que está faltando en cuanto a educación sexual, anticonceptivos de distribución gratuita, información? La campaña tiene... Y después la posibilidad de no llegar a la instancia poder realizarse una interrupción voluntaria. Claro. Pero falta todo lo previo también. Falta todo lo previo. Hemos visto por estos días la encuesta en la provincia de Santa Fe, donde muestra que las personas menores de 35 años, casi ninguna recibió educación sexual en ninguno de los establecimientos educativos que fue. Por eso la campaña ha tenido siempre esta consigna, educación sexual para decidir y anticoncepción para no abortar. Y que sabemos, está probado con las evidencias, que son las únicas estrategias para evitar la práctica del aborto. Por eso insistimos en que la defensa de la vida se hace con esto, con educación sexual, con anticoncepción y con aborto legal, porque está probado que en los países donde el aborto es legal, la tasa de la práctica del aborto disminuye notablemente, y la experiencia más concreta es lo que ha pasado en Uruguay a partir de la legalización del aborto. ¿Somos un país hipócrita? Porque de hoy cualquiera puede acceder a un aborto si tiene la disponibilidad económica. Cualquiera, llama, pedís el turno y ya está, listo, resuelto. Ahora, la gente que no tiene acceso, no tiene una buena situación económica, está condenada o a un aborto clandestino con el riesgo para la salud. Me niego a sostener que somos un país hipócrita. Yo creo en muchos sectores. O quizás quienes han tenido la responsabilidad de opinar y de definir este tema. La sociedad recurre a lo que tiene cerca, y las personas que han podido contar su experiencia en relación a abortos inseguros son realmente muy motivantes, ¿no? Muy emocionantes, que puedan contar esa experiencia personal y que ayuden a empujar este debate hacia adelante. Rubén se quedó mirando. Pensando. Sociedad hipócrita para algunas cosas. No, a mí las generalizaciones nunca me gustan. Yo creo que lo que decía Silvia me parece lo fundamental, es decir, hay un cambio de época. Acá han chocado 2 generaciones, chocaron 2 culturas, y la síntesis es muy positiva. Las miles y miles de jóvenes que vimos en las marchas el 8 de marzo, que no iban identificadas con ningún partido político, iban al costado, lo veíamos cuando íbamos por Boulevard Oroño,
y muy jóvenes, como decía Silvia, de escuelas secundarias, que se abren a este debate. Creo que es un cambio cultural, y yo creo que la revolución de las mujeres en este siglo XXI abre a un cambio cultural, el ni una menos, el basta de la violencia machista, y el debate por el aborto. Creo que son todas partes de una nueva realidad, de una nueva generación, y que sin ninguna duda es un paso hacia adelante. Claro, en la dirigencia esto es como el dique, ¿no? Hay algunos, pero el dique, claro, el agua viene con tanta fuerza que pasa por encima de esas paredes que muchas veces se le quiere poner. La historia nos enseña eso, sí. Y creo que acá el que no entienda que estamos viviendo un cambio de época, creo que se equivoca. El problema es que a veces las leyes llegan tarde, ¿no? Después de cantidad de víctimas por abortos clandestinos en nuestro país, ¿no? Mujeres que murieron. Sí, para todas ellas llegamos tarde. Desde el inicio de la democracia hasta hoy han muerto 3.030 mujeres, que está registrado como consecuencia del aborto inseguro, y seguramente muchas más que no conocemos. Ojalá que este sea un punto de inflexión y que, como ha ocurrido en los países donde se legalizó, no muera más ninguna mujer y disminuyamos fuertemente la tasa de abortos, que es posible disminuirla si logramos educación sexual en todas las escuelas del país. Se está discutiendo la ley de educación. Nosotros tenemos una iniciativa que presentamos con Rubén, donde ponemos taxativamente la obligación de que la educación sexual sea del inicio del ciclo formal hasta la finalización, y por supuesto en los institutos de formación docente. Ahora, todas estas discusiones están atravesadas sí o sí por la cuestión religiosa, más allá de que Argentina es un país laico. Educación sexual, sí, claro. Aborto. Sí, claramente. Ahora, fíjate vos cómo la evolución de las cosas, ¿no? Yo presenté el primer proyecto que lo habían elaborado en la Comisión de la Mujer del Socialismo en el año 2002, como diputado nacional. Fue al cajón, ni siquiera arrancó su tratamiento. Volví a presentar en el 2004, ya era senador nacional, el mismo proyecto de despenalización del aborto. Fue al cajón, pero ni siquiera comenzó su tratamiento en ninguna comisión. Y yo creo que este debate es ejemplar, el debate que se ha dado. Ojalá todas las leyes se discutieran como se discutió esta. Varios meses donde fueron todos los especialistas, todos los sectores sociales, políticos, se expresó todo el mundo, y creo que eso le hace muy bien a la democracia. Yo, mi experiencia de legislador fue, por ejemplo, con el matrimonio igualitario, donde se dio un debate también muy importante, y uno se encontró con que en la calle lo paraban y le decían, gracias por la ley, ¿no? Qué bueno que es eso, gracias por la ley, porque vos diste respuesta a muchos sectores que estaban ahí como olvidados, como de eso no se habla. Y yo creo que la misma sociedad fue abriendo esos debates, las organizaciones sociales que hicieron punta, las mujeres con su coraje, porque era difícil hace años atrás hablar de esto. Ahora hay una ola donde por ahí es fácil subirse, pero me parece que hay un avance, un cambio cultural que es muy positivo. Muchas gracias. Gracias.